artículo va a ser necesario o qué artículo tú tienes, cómo buscar a nivel de las distintas bases de datos el artículo que tú quieres, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver más que todo qué pasa cuando llegas a encontrar ese artículo, cómo lo evalúas, cómo ves su calidad de la evidencia, cómo llegas a ver si es que el artículo te va a ayudar a que tú vayas desarrollando una idea adecuada o tomando una decisión con respecto a la parte clínica o al desarrollo clínico de tu paciente con la información que te brinda ese artículo. Entonces, mira, imagínate que tú eres un interno, ¿verdad? Tú ya pasaste a sexto año, estás en tu internado en el Hospital Almenara, etcétera, y de pronto te llega este paciente, te dice, es un paciente masculino de 75 años con un tiempo de enfermedad de 5 días, con antecedentes de diabetes, hipertensión, y te dice, ¿sabe qué, doctora? Viene su hija, ¿no? Y te dice, doctora, mire, mi papá está hace 5 días con tos, con fiebre. Ayer lo hemos visto como un poco borracho, que no contesta, le estamos llamando y no nos responde. Hoy día le hemos visto que está con un poco que se agita, a respirar, no está queriendo comer y le hemos traído. Tú lo ves a la evaluación, ves las funciones vitales y vas a llegar a ver que está taquicárdico, está taquipnéico, está con una presión, con una hipotensión, está con una saturación muy baja, está con hipoxemia, está con fiebre. Entonces, bueno, probablemente te suena, no está con tos, fiebre, uy, quizás puede ser una neumonía. Entonces dices, en el examen físico lo llegas a ver y vas a ver que hay murmullo disminuido en ambos campos pulmonares, que hay crepitantes, que sonidos, crepitantes difusos a predominancia de bases pulmonares, etcétera, y ves que la escala de Glasgow que te enseña a ver cómo está tu paciente a nivel neurológico está un poco reducida. Entonces, ¿tú qué diagnósticos estarías pensando? Alguien que quiera hablar. No somos poquitos, puedo seleccionar. O en tu chat, ahí lo mandas. Ya, bueno, nadie quiere hablar. Ah, ya. Ya listo. Entonces, imagínate que puede ser, vamos a ir viendo los diagnósticos, ¿ya? Los diagnósticos pueden ser los siguientes. Ah, ya. Y encima ves esta radiografía. Le haces el examen físico, le mandas a hacer una radiografía y vas a ver que hay como que una zona en la cual toda la parte de las bases pulmonares están un poco radiopacas y llegas a ver que probablemente acá haya un edema pulmonar en conjunto con una neumonía. Entonces, tu diagnóstico primero, vamos a empezar con una sepsis de punto de partida que neumónico. ¿Por qué? Porque hay una alteración, una afectación a nivel de los pulmones. Sepsis porque hay una alteración a nivel de, de las funciones vitales y también trastorno de sensorio. Una alteración neurológica también. Neumonía, también va a haber un síndrome de distrés respiratorio agudo por la neumonía, un síndrome convulsional agudo y un derrame pleural paraneumónico izquierdo, ¿no? Y también una diabetes por hipertensión por su historia clínica. Entonces tú encuentras a este paciente, ¿no? Y dices, pucha, doctora, ese paciente está con un síndrome de distrés respiratorio agudo y pucha, parece que es severo. Le haces sus exámenes, etcétera, y tu paciente entra a UCI y necesita ventilación mecánica. ¿Ya? Entra a UCI, está en unos días hospitalizado en ventilación mecánica, pero no tiene una mejoría aparente de su saturación y persiste con una saturación del 91% y demás funciones vitales están estables. Entonces, pucha, no estás viendo una mejora aparente en la oxigenación de tu paciente y eso puede afectarlo neurológicamente. Vas y conversas con tus colegas internos y dices, pucha, Meredith, no sé cómo mejorar la saturación de tu paciente. Está bien, te dice Caleb, ¿no? Y tú estás ahí conversando con tus colegas internos. Entonces, pero tú recuerdas, por ejemplo, que un residente te había mencionado acerca de la pronación. Y dices, oye, pero yo escuché a un residente que la pronación podía funcionar. Y es ahí
donde que dices, pronación, puede ser, ¿no? O sea, el acto de poner a tu paciente boca abajo de tal forma que mejore de esa forma la oxigenación y la saturación y mejore sus constantes vitales. Ah, a ver. Oye, pero ¿te acuerdas de la clase de lectura crítica? Sí, hay que buscar información en PubMed o en Scopus o Web of Science y dices, ah, ya. Y por ejemplo, tu amiga Mary te dice, yo hago la fórmula de búsqueda, yo pongo la pregunta pico, ¿cómo se llama la joven de acá? No me acuerdo. Ya, Mary te dice, yo hago la pregunta pico, esta joven de acá te dice, yo hago la fórmula de la búsqueda, y tú dices, tú eres Caleb, y dices, ay, ay, yo pongo a leerme todos los artículos en PubMed. Entonces, así comienza, ¿no? Y encuentras esto. Un artículo que te dice que la posición prona en síndrome de distrés respiratorio agudo puede ayudar. Y te dice, mira, este es un ensayo clínico aleatorizado que se llama PROCEBA, ¿ya? Y te dice, es un estudio multicéntrico realizado en Francia, es un ensayo controlado aleatorizado, el formato pico es el siguiente. La población es en pacientes con síndrome de distrés respiratorio grave en etapa temprana. La intervención es la ventilación en decúbito prono, o sea, así. Y la comparación es la ventilación en decúbito supino, así. Y el resultado, el desenlace es la reducción de la mortalidad. Y tú dices, no, mira, los resultados que he visto acá es que la ventilación prolongada en decúbito prono redujo la mortalidad en 28 días con hazard ratio de 0,39, ese intervalo de confianza. Y tú dices, pucha, qué interesante estudio. Este estudio me está diciendo de que con esta, poniendo al paciente en decúbito prono, voy a reducir la mortalidad en un aproximadamente, ¿cuánto es esto? En un 61%. Ah, mira. Entonces, este estudio, Caleb comienza a discutir, ¿no? Mire, entre ustedes comienzan a discutir, dice, este estudio ha demostrado ello. Pucha, en todo caso, hay que poner a nuestro paciente en decúbito prono y hay que tratar de evaluar si es que, y hay que, con eso vamos a reducir la mortalidad del paciente. Entonces, ya, con todo, vamos. Pero ahí es donde se te prende el bicho. ¿Por qué? Porque dices, no, mira, yo he tenido una clase de lectura crítica y no solamente hay que ver los resultados, hay que ver exactamente cómo es la validez de ese estudio. Y tú dices, pucha, no, tienes razón. A ver, voy a hacerme algunas preguntas, ¿ya? Y te dices, ahí, los dos grupos, prono versus supino, ¿eran parecidos al inicio del estudio? ¿Hubo una correcta evaluación de qué pacientes fueron al grupo control y qué pacientes fueron al grupo comparador? Y por ejemplo, ese estudio se puede llegar a replicar o aplicar acá en Lima. Eso es lo que te preguntas. Y con ello vamos a comenzar a conversar acerca de la validez de un estudio. Entonces, nosotros vamos a comenzar chequeando de cuando evaluamos la calidez de un estudio, estamos chequeando la validez. ¿Por qué? Porque tenemos que ver si es que unos resultados, es que una nueva técnica o una nueva intervención, etcétera, va a ser mejor que otra. Entonces, tenemos que saber si es que las diferencias observadas en esas técnicas son debidas al azar o son debidas al diseño del estudio, al desarrollo del estudio, para de esa forma nosotros descartar algunas explicaciones alternativas de estos efectos observados. Es decir, tenemos que evaluar que también los resultados van a reflejar la verdad. Vamos a tener que ver si es que estos resultados ciertamente han hecho un estudio y el diseño del estudio está también hecho y no hay tanto sesgo de tal forma que lo que sale en ese resultado va a ser adecuado. Entonces, también se refiere a la capacidad de generalización de este estudio. Es decir, si es que yo puedo generalizar lo que ha salido en este estudio, lo puedo generalizar hacia la población en general. Y se aplica a todos los estudios clínicos, tanto para cohortes, para transversales, para ensayos clínicos, para revisión sistemática, etcétera. Y se va a dividir en estos dos, la validez interna y la validez externa. Entonces, la validez interna va a estar determinada como la verdad en el estudio, o sea, que tus resultados sean los resultados adecuados y transmitan y que con el diseño hayas logrado que esos resultados sean netamente verdaderos, ¿ya? Y de esa forma, cuando tú tienes esos resultados
adecuados, o sea, hay una buena validez interna de tu estudio, puedes generalizar esos resultados hacia la vida real, por ejemplo, o sea, hacia otros campos u otras poblaciones. Y ahí estaríamos hablando acerca de la validez externa, ¿ya? Entonces, la validez interna en este caso se va a referir al grado en que los resultados van a ser válidos, o sea, libres de error para la población que ha sido estudiada. O sea, ¿qué tanto estos resultados son válidos? Y eso más que todo lo vas a ver en dos aspectos, porque estos dos aspectos van a amenazar la validez interna, va a ser los sesgos y los errores aleatorios. Entonces, tú lo que vas a tener que hacer cuando ves tu estudio es ver qué tanto, cómo se hizo, que si es que el diseño del estudio fue adecuado para tu pregunta de investigación, si es que qué sesgos hubo en ese estudio de investigación, si es que se evaluó las variables confusoras o no, si es que, por ejemplo, cómo se hizo la medición de esas variables. Entonces, todo eso va a constituir una validez interna. Si tú encuentras, ya, entonces, luego vamos a conversar de ello. Y, por ejemplo, una falta de validez interna va a influenciar en la calidad de tu evidencia. ¿Por qué? Porque si es que tú no tienes una buena validez interna, significa que la calidad del estudio o los resultados que has estado encontrando en tu estudio no van a ser netamente verdaderos. Por lo tanto, si no tienes una validez interna adecuada, tú no vas a poder extrapolar estos datos hacia la población total. Entonces, por eso es importante de que tengas una buena validez interna, ¿ya? Entonces, la validez interna, para hacer un recall de ello, es más que todo qué tanto los resultados de tu estudio, en este caso de un ensayo clínico aleatorizado, como hemos estado viendo, va a ser válido. O sea, qué tanto el resultado de que la pronación es mucho mejor para un paciente con distrés respiratorio severo con síndrome de distrés respiratorio severo va a ser mejor que la posición en decúbito supino. Entonces, una buena validez interna va a hacer de que podamos extrapolar esos resultados hacia toda la población. Sin embargo, un estudio sin validez interna no puede tener validez externa porque netamente va a estar, los resultados van a estar comprometidos y no podemos nosotros extrapolar esos resultados comprometidos hacia una población. ¿Ok? Entonces, doctora, usted me dijo, ¿no? De que, por ejemplo, lo que afecta a la validez interna va a ser, por ejemplo, los errores sistemáticos y los sesgos y los errores aleatorios, por ejemplo. Y te digo, sí, pues te estoy comentando, ¿no? Mira, los errores sistemáticos o los errores aleatorios van a afectar mi validez interna. Dentro de los errores sistemáticos, vas a ver que son sesgos. Estos sesgos eh, estos errores sistemáticos o sesgos van a consistir en un error que tiene lugar en cada medición, ¿ya? No es debido al azar ni tampoco va a depender del tamaño muestral. Entonces, vas a darte cuenta que el error sistemático va a ocurrir siempre en cada medición. Entonces, aparece, por ejemplo, cuando hay un error en el diseño del trabajo, cuando tu diseño no es adecuado para tu pregunta de investigación, cuando hay una alteración o una mala selección de los individuos, o sea, de los participantes en tu estudio, en cuando, por ejemplo, hay una falta de claridad en cómo se debe recoger la información de tu población, cómo debes analizar tu información e incluso cómo debes interpretar tu información. Entonces, estos sesgos pueden estar presentes desde la concepción o desde el protocolo o desde la realización de tu protocolo hasta el análisis y la discusión de tus resultados. Entonces, tú tienes que estar bien atento para tratar de disminuir la cantidad de sesgos que tengas en tu estudio, ¿ya? Y, por ejemplo, lo que va a pasar con estos errores sistemáticos o estos sesgos es que pueden dar lugar a una sobreestimación o, es decir, que los resultados sean mayor a lo previsto o, perdón, que los resultados sean mayor a lo que realmente es o una subestimación de tus resultados, es decir, que tus resultados sean menor a lo que realmente es. Entonces, es por ello que tú tienes que siempre estar atento a qué errores puede haber en los estudios que vayas leyendo.
Uno de los errores o de los sesgos que puede haber es el sesgo de selección. Por ejemplo, esto pasa cuando la muestra no representa a la población diana que quieres estudiar. O sea, no representa a la población objetivo que tú quieres estudiar. Por ejemplo, se va a presentar mucho más en estudios, casos y controles y y en los estudios como cohortes. Por ejemplo, si es que en el caso de los estudios, casos y controles, no eliges personas que no hagan match con tu caso. ¿A qué me refiero? A participantes que, por ejemplo, no tengan el mismo rango de edad, no pertenezcan casi a la misma, al mismo, no pertenezcan al mismo género o en su defecto a pacientes que tengan otras comorbilidades de tal forma que los casos no se van a parecer netamente a los controles. De la misma forma, en estudios prospectivos de cohortes, lo que puede llegar a pasar es que si es que no seleccionas de manera adecuada a tu población, puedes perder seguimiento de los participantes. Y eso puede hacer que haya un sesgo de selección en estas cohortes, especialmente las cohortes prospectivas. Por ejemplo, también en los ensayos clínicos, también puede haber un sesgo de selección. Si es que tú a tu paciente lo invitas a participar y, por ejemplo, si es que lo invitas a participar y no le haces firmar el consentimiento informado o si es que hay una pérdida de seguimiento también. Entonces, si es que tu paciente en un ensayo clínico no firma el consentimiento informado, en todo caso, ese paciente no lo vas a tener que ingresar al análisis. Entonces, lo que va a pasar es que vas a generar un sesgo de selección porque esa pérdida de ese paciente estaría generando una pérdida de una data importante. Entonces, para ello nosotros tenemos que buscar una solución. Y doctora, o sea, yo tengo en mi estudio a pacientes ¿cómo ayudo a que mi estudio cohorte, a que mi estudio, por ejemplo, este ensayo clínico no tenga este sesgo de selección? Pues lo que tienes que hacer es una aleatorización, ¿verdad? Tienes que aleatorizar a los pacientes que van a participar tanto al grupo control o a tu grupo exposición. ¿Ya? Y al mismo tiempo quizás hacer una aleatorización en la muestra para que tú sepas que no has tenido ningún sesgo de selección. ¿Ya? Entonces solucionamos el sesgo de selección con una aleatorización adecuada. Ahora también viene el sesgo de información, que son errores no debidos al azar de la medición de la información, que esto va a ocurrir cuando la información se recoge de manera sistemática, de forma diferente en ambos grupos. Y esto puede hacer en que y esto se puede dar más que todo a los sesgos del entrevistador, del entrevistado y de memoria. Acá me refiero con los sesgos del entrevistador. Por ejemplo, el entrevistador puede prestar más atención a los pacientes que sepa que tienen la enfermedad. Entonces, si yo encuentro a un paciente, si soy un entrevistador y estoy evaluando a un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca congestiva severa, así severa, que yo sé que ese paciente me va a ayudar a demostrar o no mi estudio, yo voy a ser mucho más acuicioso, voy a darle más tiempo al paciente que tiene mi variable que me importa, por así decirlo, ¿ya? Entonces, y voy a dejar de lado a los pacientes que, por ejemplo, tienen insuficiencia cardíaca leve, entonces no le voy a hacer las preguntas adecuadas, o quizá no voy a ser tan sucinto, o no voy a ser tan detallista al hacer tantas preguntas al paciente que tiene una insuficiencia cardíaca leve, ¿ya? Ese es el sesgo del entrevistador. Y del entrevistado, por ejemplo, si es que tu paciente sabe que hay un ensayo clínico y sabe que él va a recibir la intervención netamente, no el placebo o no va a recibir el tratamiento base, pues lo que va a pasar es que tu entrevistado, tu participante, va a estar mucho más atento a las complicaciones que puede tener. Puede estar mucho más atento al hecho de que si es que baja de peso o sube de peso o si es que, por ejemplo, presenta un aumento de glucosa, disminución de glucosa, va a estar mucho más atento a cualquier percepción que tenga desde que tomó el medicamento o desde que tú lo evaluaste. Entonces, ahí también ocurre el sesgo del entrevistador. Sin embargo, el paciente que reciba
el tratamiento base o el paciente que reciba el placebo, pues si es que llega a saber que ha recibido el placebo o el tratamiento base, o simplemente no tiene la enfermedad que tú estás buscando, o no tiene, claro, no tiene la enfermedad que tú estás buscando, pues ese paciente lo que va a pasar es que no va a estar tan preocupado por la parte de qué efecto adverso va a tener, cuáles son sus síntomas, sus complicaciones, etcétera, y puede que no te reporte todo lo que tú necesitas saber para el desarrollo de tu estudio. Entonces es importante. De la misma forma, el sesgo de memoria, como por ejemplo también lo has escuchado en las famosas, cuando haces una entrevista a tu paciente y le dices, no señora, ¿se acuerda usted cuando tenía 5 años, tenía sus vacunas completas? Es una señora de 40 años, probablemente no se recuerde qué vacunas tiene, ¿verdad? Si es que le pusieron todas las vacunas completas durante su infancia. En cambio, por ejemplo, si tú le preguntas a una mamá de un niño de 5 años, ella sí va a saber todo, todo, absolutamente todo. Y tú vas a decir, sí, doctora, mire, mi hijo ha recibido la vacuna de sarampión, de rubiola, de tétano, de difteria, ha recibido todas las vacunas posibles porque yo he hecho un seguimiento. ¿Por qué? Porque esa mamá está en contacto con su niño y está más cercano al desarrollo de su niño. Pero si, por ejemplo, le preguntas a otra mamá que su hijo tiene 10 años, la mamá prácticamente no se va a recordar porque ha pasado bastante tiempo desde que tenía mayor contacto con los establecimientos de salud para ponerle las vacunas a su hijo. Entonces, ahí hay un sesgo de información, ¿ok? Entonces, por ejemplo, lo que podemos hacer con ello es tener protocolos claros, ¿verdad? Lo que podemos hacer es más que todo el enmascaramiento. Entonces, ¿cómo hacemos en el enmascaramiento? Ya habíamos hablado del doble ciego, triple ciego en el desarrollo de los ensayos clínicos. Entonces, en el triple ciego, por ejemplo, ni el paciente, ni quien daba el tratamiento, ni esto, ni el paciente, ni quien daba el tratamiento, y también el analista sabía acerca de quién estaba recibiendo el tratamiento. O en el doble ciego, en este caso, era el paciente y también quien daba el tratamiento no sabía acerca de qué paciente pertenecía al grupo control, o qué paciente pertenecía al grupo control, al grupo experimental, y de la misma forma el paciente no sabía si pertenecía al grupo control o al grupo experimental. De tal forma, nosotros vamos, con esa solución o con el enmascaramiento, ayudamos a disminuir el sesgo de la información. Y también, si es que tenemos protocolos claros en el cual nosotros sepamos exactamente cómo debemos hacer la recolección de la información y cómo debemos manejar a cada paciente, ¿no? De qué forma, por ejemplo, si es que estás en un estudio observacional o un estudio cohorte, tú debes saber de que cada paciente sea los pacientes que tengan o no la enfermedad, debe tener una medición de tal glucosa cada cuántas horas, de tal forma que tú tengas protocolos claros y que no haya una desviación de ese protocolo. Es decir, para los pacientes que tengan tu enfermedad, tú no vayas a medirles más veces la glucosa. Y para que tus pacientes que no tengan la enfermedad, tú no vayas a medirle menos veces la glucosa, por ejemplo, ¿no? Y que esa enfermedad sea diabetes. Entonces, teniendo protocolos claros, tú vas a disminuir ese sesgo de información, ¿ya? Luego hay otro error sistemático que sería la confusión, que sería la asociación observada. Es más que todo cuando hay una tercera variable que va a estar afectando tanto la variable desenlace como la variable exposición. Y que esta variable lo que va a hacer es más que todo generar una alteración de tus resultados. Es decir, lo que puede causar es que subestimes o sobreestimes tu resultado, llegando a causar asociaciones que realmente no son. Es decir, por ejemplo, habíamos visto en ese tiempo, eso lo vamos a ver la próxima semana, pero había en los años 50, si no me equivoco, había un estudio que evaluó la asociación entre café y el desarrollo de consumo y desarrollo de cáncer de tabaco, perdón, el cáncer de pulmón. Entonces, vieron que había una asociación observada entre el café y el desarrollo de cáncer de pulmón y no entendían específicamente cómo esto podría ser fisiopatológicamente adecuado. Entonces lo que hicieron fue evaluar un poco más la,
el entorno en donde se estaba realizando este estudio y encontraron que cada persona, que este estudio se hacía como que unos pubs de Inglaterra, si no me equivoco, y que cada persona, o centros de reuniones de Inglaterra, y que cada persona lo que hacía era que mientras tomaba café, fumaba un cigarro. Entonces, a mayor toma de café, mayor veces que fumaba un cigarro. Entonces, ahí la variable café estaba interfiriendo y se estaba generando una asociación inadecuada, una asociación que realmente no era verdadera. ¿Por qué? Porque lo que estaba afectando realmente a al desarrollo de cáncer de pulmón era el consumo de tabaco, que se realizaba mientras consumían café. Entonces, puede esta variable, que sería la variable confusora, que sería el café, podría estar afectando, creando una asociación que realmente no es entre creando una asociación que realmente no es y puede ayudarte a confundirte, valga la redundancia. Entonces, esto lo vamos a discutir la próxima semana de manera más detallada, pero lo podemos prevenir a través del emparejamiento, a través de la restricción, a través también de la aleatorización, que van a ser herramientas más que todo para prevenir el desarrollo de alteraciones o el desarrollo de variables, el desarrollo, el desarrollo de variables confusoras. Más que todo, la aleatorización te ayuda a que no haya la presencia de variables confusoras y también podemos controlarlas a través de modelos ajustados, a través de estratificación, etcétera. Entonces, esto lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, ya ves que hay varios errores, ¿verdad? Hay sesgo de selección, sesgo de información, sesgo de variables confusoras, y justamente estos errores van a ocurrir en cada medición y van a ser esos errores sistemáticos o los sesgos. Luego están los errores aleatorios, en el cual estos errores aleatorios se debe a que se trabaja con muestras de individuos y no con toda la población. Entonces, cada muestra, o sea, cada muestra de estos individuos va a tener una variabilidad propia en, en la parte del muestreo. Entonces, más que todo, nosotros podemos mejorar este error aleatorio al aumentar el tamaño muestral. O sea, cada vez que aumentamos el tamaño de la muestra, nos va a ayudar a que disminuíamos este error aleatorio. Y esto lo podemos chequear más que todo cuando evaluamos la potencia del estudio, ¿ya? Entonces, ahí es donde vamos a poder cuantificar el error aleatorio y también la potencia estadística. Entonces, son errores que se produce de manera aleatoria y que justamente, como verás, no están localizados en una parte nada más, sino son errores que se va a presentar, por ejemplo, en la medición perdón, se va a presentar, por ejemplo, en el estudio, pero recuerda que eso lo podemos mejorar cuando la muestra es muy grande. Y por eso está el tamaño de tu muestra, por eso es importante. Por eso haces una fórmula en el cual tú vas a determinar qué tanto error aleatorio quieres trabajar y también cuál es la potencia de tu estudio. ¿Ok? Ya. Entonces, habiendo ya conversado eso, vamos a hablar sobre la validez externa. Y justamente la validez externa lo que va a hacer más que todo es que se va a referir al grado en que los resultados de un estudio pueden ser extrapolados a poblaciones distintas a las estudiadas o generalizadas a otras más amplias. Te había mencionado de que tú tenías tu estudio, ¿verdad? Y que ese estudio tenía una buena validez interna y que con un estudio de buena validez interna tú podías extrapolar esos resultados a otras poblaciones de estudio. Y justamente eso es pues la validez externa. Entonces, recuerda que la validez interna es un requisito previo para que tú puedas tener una validez interna. Si es que tú no tienes una buena validez interna, es decir, tienes un estudio con sesgos no trabajados, es decir, por ejemplo, tienes un estudio que hizo un muestreo quizás no probabilístico, que no te evaluó variables confusoras, que por ejemplo que hizo que había bastante sesgo el entrevistador, sesgo de memoria, por ejemplo, y que incluso puede que, como te había mencionado, no haya habido una aleatorización en el muestreo, entonces, y que incluso el diseño del estudio sea adecuado para la pregunta de investigación que se esté formulando, entonces la validez interna de ese estudio se va a ver comprometida. Y cuando eso se ve comprometido, nosotros no vamos a poder extrapolar los resultados de ese estudio hacia otras poblaciones, ¿ya?
Entonces, eso recuérdalo porque es muy importante. Entonces, ¿cómo? Ya, y doctora, está bien. Entonces, yo entiendo que la validez interna es un requisito para tener una validez externa, ¿verdad? Pero recuerda que em, recuerda que va a haber algunas amenazas a la validez interna. Por ejemplo, si la muestra no es representativa, como te había mencionado, que puede, en el cual haya bastantes sesgos, lo que te mencioné, o que tiene unos criterios de inclusión muy restrictivos. Por ejemplo, criterios que sea imposible que que se pueda extrapolar esos resultados a todas las poblaciones. Si, por ejemplo, evalúas netamente a pacientes que tienen Corea de Huntington con COVID y infarto cardíaco, netamente es una población muy restrictiva, ¿no? Y probablemente la validez externa se va un poco comprometida porque no vamos a encontrar ese tipo de pacientes en en todos los establecimientos de salud. Entonces también se puede afectar si es que hay algunas condiciones metodológicas difíciles de replicar en la práctica habitual, si tienes, por ejemplo, un análisis estadístico muy complejo que no todas las personas puedan realizar, ya que no todas las estadísticas o los investigadores puedan realizar, quizás es que estás haciendo modelos matemáticos avanzados o machine learning, propensity score, entre otros, de tal forma que no puedas netamente replicar ese estudio o los resultados o puedas, claro, replicar ese estudio. Factores propios con la práctica médica, la relación médico-paciente, si es que hay una información del paciente sobre su tratamiento o valores y de preferencias individuales del paciente, de tal forma que tu estudio sea netamente enfocado en el paciente y pues eso no va a hacer que puedas extrapolar esos resultados hacia toda una población. Los efectos en la observación, por ejemplo, en el cual los pacientes investigadores se comportan diferente dentro de un estudio versus la vida real, porque obviamente vamos a estar trabajando con pacientes que dentro de un estudio son ambientes controlados en el cual los pacientes van a estar más que todo siendo más evaluados, más controlados, van a ser mucho más conscientes acerca de cuáles son los efectos o síntomas que están teniendo, versus en la vida real en la cual probablemente no hay el mismo reporte de efectos adversos o síntomas o, por ejemplo, síntomas al consumir un tratamiento o factores que afecten la interpretación e incorporación de la evidencia en la toma de decisiones clínicas. Eso lo vamos a ver ahorita con entornos controlados y entornos reales. Por ejemplo, si tú tienes un estudio en el cual te dice, ¿no? ¿Sabe qué, doctora? Hemos visto que el uso del Teplacet dentro de las 3 primeras horas para mejorar las complicaciones neurológicas en pacientes con stroke masivo es, buenísimo. Lo mejor que puede usted usar para evitar que ese paciente con un stroke o con un derrame cerebral tenga complicaciones como falta de movilidad, paraplegia, etcétera, afasia o etcétera, ¿ya? Entonces tú dices, ya, perfecto. Lo único que tiene que hacer, doctora, es a usted, a su paciente, cuando lo recibe, tiene que hacerle el diagnóstico, tiene que evaluarlo, tiene que hacer la tomografía, de tal forma que tenga todo para que ya inicie con el alteplase. Y tú dices, ok, ya, chévere, chévere. Y llega tu paciente al hospital y de pronto es como que tienes a tu paciente llegó a la emergencia de la Almenara, seguimos en Almenara. Y tu paciente llegó a la emergencia de Almenara y está en tópico. Le evalúan en tópico y dice, ah, pucha, vamos a ver. O quizás no Almenara, porque Almenara tiene su unidad de neurocrítico. Pero imagínate otro hospital, estás en tu serums. Llega tu paciente y de pronto estás en tu serums, en tu postita donde no hay nada, y llega con afasia, está, por ejemplo, no puede hablar, está con pérdida de movilidad de un brazo, encima tiene una hemiplegia, y tú dices, pucha, no, este es un ACV. Pero en primera instancia, ¿tienes tu alteplase en tu postita de tus serums? Probablemente no. Y ya, si lo tuvieras, porque puede que lo hayas pedido como buen jefe de posta y lo hayas pedido como para... No, no, imposible. Ni siquiera vas a poder utilizarlo porque tienes que monitorizar correctamente al paciente. Te dice, ya, doctora, lo referencio. Ya, refieres a tu paciente, pero va a llegar dentro de las 3 primeras horas a su centro de referencia. Probablemente no, ¿no? Si es que eres una persona que ha elegido un centro de salud más cercano, llegará a la hora. Imagínate, ¿no? Que llega la hora a tu centro de referencia, a tu hospital de mayor complejidad. Entonces, tú viste a tu paciente durante la primera hora
que tuvo el desarrollo de ese síntoma, hasta que hagas el papeleo de la referencia, 40 minutos, hasta que lo envíes, 2 horas 40, hasta que llegue la emergencia y lo evalúen, probablemente 3 horas, hasta que le saquen la tomografía y llegan a evaluar la tomografía, 3 horas y media, 4 horas, o sea, puede que no, que la evidencia sea buena, pero para distintos ámbitos no necesariamente van a ser aplicables, ¿ok? Por eso esas son amenazas a la validez externa. Entonces volvamos a este caso clínico. Y tú me decías, ya doctora, mira, yo tenía esas preguntas. Yo sé que ese estudio tiene una buena validez interna. Empecemos con la validez interna, ¿ya? Entonces, con eso hay esas preguntas. Los dos grupos prono y supino eran parecidos al inicio del estudio. Entonces, me dice esto, qué efectos o qué sesgos podía haber que amenazaban la validez interna? El sesgo de selección. ¿Cómo lo controlamos? Con la teorización. Ah, chévere. De ahí que también había el sesgo de selección, luego también había el sesgo por ejemplo, el sesgo de medición. En este caso, como eran pacientes con SDRA, no hubo un enmascaramiento, ¿ya? Porque eventualmente iban a saber qué paciente estaba en decúbito prono y qué paciente estaba en decúbito supino. Entonces, no hubo un enmascaramiento en sí, pero hubo sí unos criterios fijos para saber en qué momento se describía hubo unos criterios fijos o unos protocolos claros para saber a qué se dominaban cada sesión de decúbito prono, decúbito supino. Por ejemplo, te decían, ¿no? Que había 466 participantes con síndrome de estrés respiratorio grave que pusieron a una sesión de decúbito prono de al menos 16 horas o a permanecer en decúbito supino. Entonces te pusieron protocolos claros. Y también te mencionaron específicamente, ¿a qué se referían cuando decían que había un síndrome de distrés respiratorio grave? Te dijeron, ¿sabe qué, doctora? Yo creo que hay un síndrome de distrés respiratorio grave cuando hay una relación parcial entre la presión parcial de oxígeno arterial y la FIO inferior a 150, o una FIO menos de 0,6, o una presión positiva final al final de la expiración de menos de 5 centímetros. Entonces, te han dado criterios claros de cómo es, a qué definen ellos el SDRA grave y también a cuánto es el tiempo que el paciente tiene que estar eh, en decúbito prono. Y también te ha mencionado que el estudio es aleatorizado. Y también te mencionaron esto, que el criterio de valoración principal fue la proporción de pacientes que fallecieron por cualquier causa en a los 28 días posteriores a la inclusión. Te dieron también una medición exacta de cuál era su criterio, su desenlace, ¿ya? Entonces, con esto podríamos decir que quizás este estudio tiene una buena validez interna. O sea, ha tenido también, por ejemplo, no fue enmascarado, sin embargo, te dieron criterios específicos sobre cuál era su criterio, su forma de tratamiento y también te dieron cuál era su criterio específico de diagnóstico. Además, en este caso era casi imposible enmascararlos porque tú tenías que poner al paciente en decúbito prono y a otro paciente en decúbito supino. ¿Ya? Y también te preguntan, ¿no, doctora? ¿Puedo yo aplicar este estudio a mi paciente en Lima? Y yo te diré, pues, ¿tú qué crees? En este caso, lo que estás llegando a ver es más que todo que la intervención propuesta acá es un estudio en el cual, por ejemplo, lo que has visto es que poner al paciente en decúbito prono, decúbito supino, pues no era necesariamente tan difícil de aplicar, ¿verdad? Porque en las UCIs, colocar a tu paciente de cúbito prono, de cúbito supino, pues no es tan complejo de evaluar. No necesitas como que inyecciones de dinero para realizar ello, sino simplemente es un movimiento que le haces al paciente. Lo que sí podrías necesitar es que una enfermera esté cuidando al paciente de manera constante. Y eso sí podría afectar la validez externa porque netamente estarías viendo de que quizás ese resultado no se podría aplicar a todos los establecimientos de Lima, porque no todos los establecimientos de Lima tienen un personal que esté controlando netamente a los pacientes en UCI. O sí. Entonces, también lo que puede afectar es que si es que las personas que están en UCI tienen una experiencia en pronación, ajá, si es que tienen una experiencia en pronación, lo cual también sería importante evaluar,
¿Ya? Entonces, en este caso, vemos de que este estudio también tiene elementos a favor para la validez externa, porque si lo habías visto, es también un estudio multicéntrico. Se hizo en Francia, pero no se hizo en Francia netamente en un solo lugar, sino se hizo en varios lugares. Entonces, eso mejora nuestra validez externa. También, por ejemplo, la condición de un síndrome de distrés respiratorio grave es muy frecuente a nivel de todo, a nivel mundial. Entonces, esta enfermedad netamente tú la vas a encontrar en varios lados. Entonces, y como te había mencionado, ¿no? Esta intervención no tiene un mayor costo. Y también por ahí en el estudio te habían mencionado de que estos resultados coincidían con un metaanálisis que habían hecho con una revisión sistemática con metaanálisis que habían hecho previamente. Entonces, eso es lo que tú vas a ir analizando cuando veas cuando veas, por ejemplo, la evaluación de la validez interna o externa de tu estudio, ¿ok? Entonces tú dices, ¿sabes qué, doctora? Este estudio tiene una buena validez interna y ciertamente sí lo puedo aplicar en mi hospital Almenara, porque tengo mis pacientes y sí, me parece que también tiene una buena validez externa. Ah, perfecto. Entonces comenzamos con la parte de esto. Y de ahí vamos con los entornos controlados y los entornos reales. Los entornos controlados, tal como dice el nombre, es más que todo, espérate, tal como dice el nombre, es más que todo las condiciones ideales creadas en un estudio para reducir al mínimo los sesgos y el azar. Entonces, por ejemplo, esto lo podrías llegar a ver en un ensayo clínico aleatorizado, ¿verdad? En el cual la única diferencia que tendría que haber entre grupo control y grupo intervención sería pues la intervención. Entonces, ahí tú estás reduciendo los sesgos al máximo, ¿verdad? Tu sesgo de selección no habría. Tu sesgo de medición, si es que tienes protocolos claros, no habría, ¿verdad? Entonces, y estos resultados que tú vas a ver acá, en el cual, por ejemplo, las características de un entorno controlado, como ya te había mencionado, ¿no? Que es una selección estricta de pacientes, por ejemplo, en ECAS, en donde tú seleccionas específicamente a qué paciente y a qué no paciente incluir en tu análisis de tu estudio. De la misma forma, por ejemplo, los protocolos estandarizados, por ejemplo, en este estudio de Proceva, vieron que había una ventilación en volumen corriente exacto de manera exacta, personal altamente entrenado y supervisado. En el ensayo clínico que hemos revisado, obviamente había personal que sabía, está entrenado en el manejo de la pronación, había médicos sociólogos, etcétera. De la misma forma, había monitorización constante. Y obviamente, si es que tu paciente sabe que que puede tener tanto la intervención o el placebo o el tratamiento base, va a haber una alta adherencia porque están formando parte de un trabajo o de un estudio en el cual obviamente se monitoriza al paciente en varias ocasiones para confirmar o llegar a ver si es que está consumiendo la medicación o no. Entonces, estos entornos controlados donde tenemos estas características va a mejorar la validez interna. Es decir, ya habíamos visto de que había más certeza de que el efecto se debe a la intervención. Es decir, de que la intervención netamente está causando la variable de desenlace que tú quieres evaluar. Por ejemplo, en Proceba todos los centros tenían esta experiencia en la pronación, ¿verdad? Que había unas sesiones de 16 horas estrictas y había una sesión de 16 horas de pronación y también había una estricta definición de que era un SDRA. De la misma forma, ese es un estudio controlado, ¿no? En el cual, por ejemplo, tú lo ves más que todo en ensayos clínicos. Y, ay, perdón. Sin embargo, también están los entornos reales, en el cual, por ejemplo, tú vas a ver en las cuales los entornos reales van a ser condiciones habituales que se va a llegar a observar tanto en los hospitales, en los consultorios, y ahí es donde vas a ver la variabilidad de los pacientes. Va a haber pacientes que van a consumir, van a tener mayor adherencia o menor adherencia a tu medicación. Va a haber también incluso recursos. Los recursos van a estar limitados o no limitados. Entonces, con ello tienes que evaluar. Estos serían los entornos reales. Esto va a haber las características de ello es que va a haber poblaciones más heterogéneas, vas a tener diversos rangos de edad, vas a tener múltiples comorbilidades, no va a ser va a haber diferentes grados
de gravedad. Hay también dificultades logísticas porque cuando tú quieres hacer una evaluación de una enfermedad o quieres hacer un tratamiento o quieres evaluar cómo son en realidad los entornos reales, vas a ver falta de personal, menos recursos y que los protocolos no se cumplen al 100%. Y justamente va a haber unos factores humanos en el cual la relación médico-paciente, la preferencia o la cultura de tu paciente van a afectar cómo se va a desarrollar la intervención en estos entornos reales. Esto más que todo, si bien, por ejemplo, dentro de los entornos controlados, tú vas a ver que esto estaría más enfocado quizás en un estudio tipo casos y controles o quizás en un estudio de ensayos clínicos aleatorizados. Cuando tú vayas a ver los entornos reales, esto más que todo se ve en los estudios transversales, en los estudios, por ejemplo, de tipo cohorte retrospectivo, en donde vas a ver exactamente cómo son los entornos reales. Entonces, ahí es, por ejemplo, donde te dicen, no, no, mire, sí, doctora, que usted sabe de que el factor socioeconómico va a contribuir en la adherencia al tratamiento y que, por ejemplo, también la polifarmacia va a contribuir en que tanto el paciente adulto mayor se adhiera al tratamiento. Entonces, esto va a ser característico de los entornos reales, ¿no? Y la ventaja es que vamos a ver qué tan aplicable es ese estudio a la parte real, o sea, a un entorno real. Y eso justamente se va a ver netamente en la validez externa. Entonces, como ejemplo, pues en un hospital general, ¿no? Pronar 16 horas puede ser difícil si es que tienes personal que no esté netamente capacitado, si es que no hay un personal que evalúe complicaciones. Pero más que todo que pronar podría ser, en este caso, hacer lo que habíamos hablado del alteplase, ¿no? Para los pacientes con un derrame cerebral, que colocar este medicamento dentro de las 3 primeras horas puede ser muy difícil si es que tú tienes un paciente en un setting o en un hospital de menor complejidad, ¿no? Imaginándonos en tus serums. Entonces, em, lo que vamos a ver es lo siguiente. Entonces vamos a ver que ¿Y por qué es importante esto, doctora? ¿Por qué es importante saber cuáles son los entornos controlados y los entornos reales? Pues es importante para que tú lo llegues a chequear en que tienes que ver que las decisiones médicas no van a ser 100% racionales, ¿ya? Va a haber una importancia tanto en la presión, la incertidumbre y todo esto va a conformar la parte de la toma de las decisiones. Por ejemplo, cuando hablamos de los entornos controlados, estamos diciendo de que este estudio tiene bastante eficacia. ¿Por qué? Perdón, de que estamos evaluando la eficacia. ¿Por qué? Porque estaríamos viendo qué tanto la intervención va a funcionar, ¿ya? Qué tanto esa intervención me ayuda a mejorar mi calidad de vida, mejorar mi salud, etcétera. Cuando vemos, por ejemplo, la efectividad, vamos a ver qué tanto esta intervención funciona en entornos reales. ¿Te acuerdas de las fases del ensayo clínico, donde que veíamos primero si es que realmente había una reducción de los síntomas? Entonces, por ejemplo, la eficacia lo estaríamos viendo quizás en la fase 3 de un ensayo clínico y la efectividad lo estaríamos viendo en la fase 4, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el desarrollo de las vacunas está, por ejemplo, la de Sinopharm, Pfizer, etcétera, de las vacunas contra COVID, hablábamos bastante de eficacia, efectividad, etcétera, ¿verdad? Entonces, la eficacia sería qué tanto tu vacuna Pfizer ayuda a disminuir la mortalidad con la presencia de la mortalidad en los casos de COVID severo o de COVID leve, por ejemplo. Y la efectividad sería que tanto esta vacuna se ha llegado a evaluar más que todo en la fase 4 de tu ensayo clínico. Y la eficiencia es netamente si es que el costo de tu vacuna Pfizer va a justificar el beneficio clínico y la equidad sería en el cual la intervención se recomienda de acuerdo a las necesidades del paciente, evitando barreras sociales, económicas o culturales. En el caso de, de las vacunas, en el momento de COVID, se trabajó bastante la equidad, ¿verdad? Porque todos recibimos la vacuna de manera gratuita, nadie tuvo que pagar, a menos que haya eventos de corrupción, ¿no? Pero nadie tuvo que pagar por el
por el hecho de recibir una vacuna, ya sea Pfizer, Moderna, Sinopharm, etcétera. Todos los recibimos de manera gratis, ¿no? Y también era muy eficiente porque justamente el hecho de recibir una vacuna, en este caso la vacuna contra el aumento de mortalidad de COVID, la vacuna Pfizer, Moderna, etcétera, ayudaba definitivamente se justificaba la compra de la vacuna. ¿Por qué? Porque con esto disminuíamos la cantidad de personas que estaban falleciendo por COVID, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que ver cuando evaluamos los entornos controlados y los entornos reales. ¿Y por qué esto es importante? Mira, esto es importante por lo siguiente. ¿Te acuerdas que habíamos estado hablando acerca de eh, habíamos estado hablando acerca del uso de alteplase, de la trombólisis con alteplase, en casos de paciente con esto, con derrame cerebral severo, ¿ya? Entonces, ven esto, habíamos estado hablando de la eficacia, ¿verdad? Entonces, ves este ensayo clínico aleatorizado en el cual pacientes te dicen, ¿no? Pacientes de 18 a 80 años con un stroke severo, ¿ya? Con un tiempo de enfermedad de 3 a 4,5 horas, se le colocó la intervención, que fue trombólisis con alteplase versus un placebo, y se vio que había una discapacidad ausente o leve a los 90 días. Entonces, se llegó a ver de que el alteplase tenía un efecto adecuado en una trombólisis temprana para disminuir la discapacidad en los pacientes que tenían un stroke severo, ¿ya? Incluso te decían, ¿no? Este relative risk era protector de un 16% más de disminución de discapacidad a los 90 días, con un intervalo de confianza adecuado y un P de 0,04, que era también significativo. Entonces, otra revisión sistemática en el cual se evaluaron que 10 estudios incluidos en pacientes, en el cual la población fue 10 estudios de pacientes que tuvieron un ictus, un derrame cerebral isquémico, ya sea diagnosticado por tomografías o resonancias magnéticas, vieron que la trombólisis en cualquier dosis, ya sea por vía endovenosa, intraarterial, versus el placebo, causaba una, una disminución o una mejora, causaba un aumento de la mejora de en la mejora de síntomas de discapacidad. Es decir, al finalizar el seguimiento había una mejora de los síntomas de discapacidad. Entonces era a favor de la intervención. Entonces, todos estos estudios que te estamos hablando, en el cual se ha evaluado qué tanto el alteplase puede mejorar a la disminución de la discapacidad en pacientes con un stroke o un derrame cerebral severo, ¿ya? O un derrame cerebral en sí, te das cuenta que este estudio es netamente eficaz porque que acá estás evaluando la eficacia en un entorno controlado, porque acá estás evaluando qué tanto este alteplase funciona en un ensayo clínico y qué tanto una revisión sistemática está evaluando todo esto, estas variables para mejorar, ay, perdón, para evaluar si es que realmente la trombólisis mejora la discapacidad en un paciente con stroke. Entonces, estos son los entornos controlados. Luego, cuando ya vamos a los entornos reales, estamos llegando a ver la factibilidad. Y acá te dicen, ¿no? Este estudio Real World de BETS, que es un estudio cohorte prospectiva, te dice, los pacientes en el cual se llegan a evaluar pacientes de 18 años con al menos una hospitalización con hitos isquémicos sin contradicciones para trombólisis, se le evalúa la trombólisis versus la no trombólisis y se vio que tanto había independencia a los 90 días. Y te menciono, ¿no? Que el hecho de que tú pongas a tu paciente en hagas una trombólisis a tu paciente con un derrame cerebral, causaba a que tu paciente tuviera 42% más de probabilidad de tener un tiempo de independencia a los 90 días. Entonces, ayudaba a disminuir la discapacidad en estos pacientes. Entonces, este es un estudio cohorte y te dije que justamente los estudios cohorte podían llegar a ver los entornos reales, ¿ya? Entonces llegas a ver esto y ahí justamente estás viendo la efectividad. Pero ¿y qué hablamos de la eficiencia? La eficiencia habíamos dicho de que nos mostraba que tanto la intervención era, era, era eficiente, es decir, qué tanto nuestra,
nuestra intervención era beneficiosa sin importar los costos, ¿ya? Entonces ahí es cuando ves este estudio en el cual el estudio de Araujo hizo un estudio de costo-utilidad, en el cual se evaluaron pacientes con más de 18 años y con un stroke y vieron que y se evaluó también la trombólisis versus tratamiento conservador y vieron que había una mejora, ¿ya? De la costo efectividad de 28.956 dólares por cada año de incapacidad que tenía el paciente. Entonces, acá, o sea, usando esta trombólisis, mejorabas la costo efectividad versus un tratamiento conservador. Entonces te decía, ¿sabes qué? Lo traduzco un poco, es como que te ahorras 29.000 dólares si es que utilizas trombólisis. Y esa es la eficiencia, ¿verdad? Viendo si es que el beneficio clínico justifica el costo. Y luego vamos a ver la equidad, en donde vas a ver si es que estos resultados se ajustan a las necesidades del paciente o si es que se ajustan, por ejemplo, a las barreras sociales, económicas o culturales. Y, por ejemplo, ya todo el mundo te decía, ¿no? Que todo el mundo me dice que tengo que colocar la trombólisis antes de las 3.5 horas de que se ha desarrollado el evento isquémico. ¿Ya? Pero acá te mencionan, ¿no? Esta guía te dice, en pacientes de 18 a 80 años con un derrame cerebral moderado o severo, te está diciendo que la trombólisis se tiene que realizar entre las 3.5 a las 4.5 horas. Y te dice, trombólisis antes de las 3 horas, recomendación 1, nivel de evidencia. O sea, eso es lo que tú tendrías que hacer. Pero también puedes hacer una trombólisis entre las 3 y las 4.5 horas porque sabemos que el acceso a los servicios de salud puede que no sea tan rápido. Entonces, también hay otra guía australiana en el cual te dice, ¿no? Para los pacientes con accidente cerebrovascular isquémico, potencialmente incapacitante, dentro de las 4.5 horas posteriores al inicio que cumplen con los criterios específicos de elegibilidad, la trombólisis debe administrarse lo más antes posible. Entonces, si es que yo no te están diciendo, no te están poniendo un punto de corte específico de 0 a 3 horas, sino te está diciendo de que, ¿sabes qué? Si es que estás dentro de las 4.5 horas, tienes que ponerle la trombólisis lo más pronto posible. O sea, te está poniendo acá otras variables como que el acceso a los servicios de salud. Y por ejemplo, en IETSI también hicieron una evaluación en salud y te dijeron lo mismo, ¿no? Dicen, pacientes con derrame cerebral que cumplan criterios de elegibilidad, se recomienda usar la trombólisis endovenosa inmediatamente dentro de las 4.5 horas del inicio de síntomas, ¿ya? Y te mencionan, ¿no? Recomendación fuerte a favor, calidad de evidencia. Entonces, esta es la diferencia entre cómo vamos de un entorno controlado, vamos a un entorno real, y como vemos que ese beneficio, esa intervención, va a generar un beneficio clínico de tal manera que justifique los costos. Y acá, cuando comenzamos a elaborar guías de práctica clínica, vamos a tomar en cuenta también la equidad y justamente bajo qué barreras se trabaja el paciente. Y ahí es, por ejemplo, pasamos de 3 horas, pasamos a 4.5 horas, etcétera. Y damos acá recomendaciones exactas. Entonces, por eso es importante saber un poco sobre los entornos controlados y también de los entornos reales, ¿ya? Entonces, en el caso de tu paciente, eh, en mis entornos controlados, este era un ensayo clínico, ¿verdad? Que tenía criterios adecuados, en el cual, por ejemplo, se hicieron una evaluación de qué pacientes fueron asignados al grupo prono, qué pacientes fueron asignados al grupo supino, también se evaluó la mortalidad, etcétera. Y también te dieron esto, ¿no? Que el cociente, intervalos de hazard ratio para la muerte con posición prona disminuyó, o sea, la mortalidad disminuyó en posición prona comparado con la presencia de muerte en los pacientes en posición supina. Entonces te dice, ¿no? Que en pacientes con síndrome de distrés respiratorio grave, la aplicación temprana de sesiones prolongadas en el cúbito prano se redujo significativamente. Entonces, esto es como tú ves las condiciones, los entornos controlados, cómo son estos resultados que se establecieron en los entornos controlados. Al mismo tiempo, cuando tú ves, por ejemplo, em, cuando estás viendo acá, ¿esto va a funcionar en mi contexto? O sea, en mi hospital. Eso es lo que tú te preguntarías para ver cómo sería el entorno real en este caso. Y si te das cuenta, vas a ver que como
la pronación es una medida costo efectiva debido a que no necesita intervenciones de dinero para poner al paciente de manera prona, pues sí, lo podrías utilizar en tu paciente. ¿Funcionará de la misma forma? Tendríamos que hacer estudios y probablemente con otros estudios podríamos evaluar ello. Por ejemplo, en estudios tipo cohortes, podríamos chequear o transversales, podríamos evaluar netamente cómo funcionó esto en los registros de las historias clínicas. Entonces, eso es lo que podríamos hacer, ¿ya? Entonces, ¿les parece si nos damos un break de unos 5 minutitos? ¿Sí, chicos? Para comenzar con el valor P. Vamos a dar un break, ¿ya? ¿Dónde estamos?